Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, amada mía, amiga en el Señor. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres, de este humilde servidor. Que la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu entorno familiar, tu familia, tus hijos, tus nietos. Que Dios te bendiga una vez más. Y aquí estamos trayendo nuevamente un mensaje de enseñanza. Gracias a la inmensa misericordia del Señor, estamos ya en 11 años llevando este programa, no porque yo sea mejor que usted que está escuchando del otro lado, sino por la inmensa misericordia de mi Señor. ¿Qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo? Así le preguntó Pilatos una vez al pueblo, y el pueblo lamentablemente dijo: crucifícale, crucifícale. Pero aquí estamos para llevar una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra en estos días tan difíciles que estamos transitando. Con la ayuda del Señor, aquí estamos nuevamente para dar un mensaje para la gloria de Él. Prepárate en esta hora para venir al encuentro con tu Dios. El infierno está lleno de personas sinceras, personas religiosas, que nunca han nacido de nuevo. El cielo está lleno de personas inmorales que se arrepintieron, creyeron y pusieron su fe, su confianza en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Jesús. En una vez le preguntaron a un hombre, le dijeron: Mahoma, le dice, antes de morir le pregunta: ¿estamos seguros de esta religión? Y Mahoma no sabía qué responder. Y él dice que no sabía el propósito en cuanto a la vida. Luego le preguntaron a Buda en aquel tiempo, a sus seguidores, y le dijeron: busquen la verdad. A Confucio también le preguntaron: ¿qué es la vida? ¿Cómo es? ¿Qué hay en más allá? Y Confucio contestó: yo no soy el camino, pero hace 2000 años hay uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en directo, en diferido. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y la inmensa misericordia que nos acompaña cada día, porque su inmensa misericordia es cada día. Que el Señor bendiga tu vida y donde te encuentres, y que bendiga la mía para dar este mensaje. Vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta preciosa hora, he aquí, Señor, me rindo a tus pies para elevar esta oración, pidiéndote por todos aquellos amigos, amigas, hombres y mujeres de Dios que están escuchando el programa, que lo van a escuchar después, que tengan un oído para escuchar el mensaje. Como dijo: el que tiene oído, oiga la palabra de Dios. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres, pecadores que un día vinieron a Jesús y fueron transformados sus vidas cada instante, cada día, cada año. Este es un camino, un peregrinar, Señor, de andar bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdanos, Señor, en esta hora para escuchar tu palabra, para entender, para que podamos a través de ella ser un mejor hombre y una mejor mujer. Sabemos que mientras estamos, Señor, en este cuerpo, nos va a costar, pero con tu ayuda lo vamos a conseguir. Le invito a que busquen el primer libro que está en la Biblia, el Génesis, o sea, el comienzo. Vamos al capítulo 6 del libro de Génesis en la Biblia, en el versículo 5. Solamente le voy a leer un versículo y después vamos a desarrollar el mensaje. Jesús para los ciegos es la luz, para el sediento Él es la fuente inagotable, para los muertos Jesús es vida, para el que está prisionero hoy a través de sus delitos, pecado, Él es tu libertador. Ese es mi Señor. Para los que están enfermos, si tú crees, Él es tu sanador en esta hora. Bendito sea Dios en esta. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos, esto incluye a la mujer, al hombre, era continuamente el mal. No ha cambiado mucho, estamos en esos tiempos tan difíciles, pero no es imposible. La tierra ya no era el paraíso perfecto que Dios había establecido que así lo fuera. Es estremecedor cuán rápidamente la humanidad de aquel entonces se olvidó rápidamente del Creador, en este caso, Dios. La historia de Noé no incluye solo una, sino dos grandes tragedias e inundaciones. La primera, bendito sea su nombre, bendito sea Él en esta hora. El mundo en los días cuando Noé estaba sobre esta tierra, estaba inundada, como acabo de leer, de la maldad del hombre, de la maldad de la mujer. Y luego vinieron las aguas y cubrieron toda la tierra. Hoy, en este tiempo que nos toca vivir en nuestra sociedad, Dios está buscando hombres y mujeres que marquen una diferencia como marcó Noé. Una diferencia en el cual Dios quiere depositar en usted que está del otro lado, sea hombre o sea mujer, un antes y un después. Dios quiere usar su vida. No importa, bendito sea Dios, cómo te encuentres hoy delante de tu Creador. Lo importante es que usted, sea un hombre, sea una mujer, sea un hermano, esté dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Aunque han pasado siglos desde que Noé caminó por esta tierra, bendito sea su nombre, él fue uno de esos hombres que dejó algo en el cual hoy podemos hablar de él. Pero no fue él, sino que fue la gracia de Dios sobre su vida. Es más un buen ejemplo a seguir e imitar su fe, imitar su confianza y perseverar en el Señor. Único seguidor de Dios de aquel entonces, que quedaba en su generación antes del diluvio. Fue el segundo padre de la raza humana. Les recuerdo que el primer padre, humanamente hablando, era Adán. Pero Noé fue el segundo. Un hombre de paciencia, constancia y obediencia. Es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Hombres y mujeres que tengan paciencia, hombres y mujeres que tengan constancia en el camino de la fe y sobre todo obedecer la palabra de Dios. Históricamente hay hombres y mujeres de Dios, alabado sea Dios en esta hora, en la palabra de Dios que han impactado al mundo y mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Jacob, luego su hijo José, luego seguimos con Moisés, Samuel, David, Jeremías, Isaías, por dar algunos nombres de la antigüedad. En el Nuevo Testamento encontramos hombres como Pedro, como Pablo, como Bernabé, como Juan. También vamos a encontrar mujeres en la antigüedad como Ruth, como Esther, como Ana, aquella mamá, la madre de Samuel, como María Magdalena, como Jocabet, que fue la mamá de Moisés, y todos han dejado huellas en la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere tomarte a ti, varón, a ti, mujer, para dejar una huella, para que usted en el futuro, quizá usted ya no está en la tierra, pero alguien diga de usted, este hombre, esta mujer, ha dejado una huella en mi vida. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. La lista es larga, tanto para hombres y mujeres del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
Dios, nuestro Señor, tenía escogido antes de la fundación del mundo a Noé. Dios tenía escogido antes de la fundación del mundo a Enoc, que caminó con Dios. El Señor tenía escogido antes de la fundación del mundo a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a Pedro, como también lo tiene escogido a usted. El tema aquí pasa para que nosotros hallemos gracia delante del Señor, sea un hombre o sea mujer. Lo importante es tener una integridad como lo tenía este hombre llamado Noé. Donde vivimos hoy, quizá usted dice es difícil, pero no es imposible con la ayuda de la hermosa persona del Espíritu Santo. Hoy vivimos en una sociedad corrupta, perversa, y nos toca vivir. Yo no pedí nacer en el año 1964, como usted no pidió nacer en el año 2000, ni como otro pidió nacer en el año 1980. Nos tocó nacer de nuestros padres y aquí estamos. Hoy hay muchos que ya no están y otros ya se han perdido, pero lo importante es que Dios te tiene escogido como me tenía escogido. Imaginemos un mundo sin nada y Dios ya te tenía en la mente, en el corazón, para que usted venga a este mundo y no solamente venir, nacer de papá y mamá, sino después nacer de nuevo. Hoy hay muchos hombres y mujeres que están en la iglesia del Señor, pero quizás no han nacido en el nuevo. Tienen que ser como Nicodemo, ir al maestro y preguntarle, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? La integridad de Noé lo llevó a alcanzar gracia delante del Dios poderoso, soberano, el gran libertador, el gran yo soy. Amigo hermano, usted que está del otro lado, tu integridad te va a llevar a tener una continua gracia delante del Señor, una gracia en la cual usted va a estar delante en intimidad con aquel que te ama. Y usted va a poder hablar con aquel que es el consejero, aquel que es el admirable, aquel que es Dios fuerte. Noé se caracterizó por ser, dentro de lo que él podía, un hombre justo delante de Dios. Noé caminó en lo posible en perfección, en medio de un mundo, de una generación que le tocó vivir como nos toca vivir a nosotros, de una generación depravada, maldita, engañosa, corrupta. Noé era un hombre normal, de una familia normal, con obligaciones normales como lo tiene usted, como lo tengo yo. Y Dios escogió a este hombre. Y si puedo dar nombre de cómo Dios quiere escoger, le voy a dar algunos ejemplos. Dios, por ejemplo, escogió a un idólatra como fue Abraham, pero fue llamado luego el amigo de Dios. También escogió a un asesino, a un tartamudo como fue Moisés, pero Dios lo usó. Dios escogió a un engañador, como que engañó a su hermano, luego engañó a su tío, como fue Jacob, pero después dejó de mentir, dejó de engañar. Dios escogió a un cobarde como fue Gedeón, de una de las tribus más pequeñas del pueblo de Dios, que era de la tribu de Manasés. Dios escogió a una esclava como fue Esther, que vivía en un país persa, que hoy es el actual Irán, que está en conflicto siempre con el pueblo de Israel. ¿Para qué lo escogió a Esther? Para ser la reina, para salvar a través de su vida a la descendencia del pueblo de Judá. Dios escogió a una extranjera como la moabita Ruth. Dios escogió a un asesino adúltero, como lo fue el rey David. Dios escogió a un pescador, a un hombre sin letras, sin escuela, sin universidad, pero sí estuvo con Jesús, llamado Pedro. Dios escogió a un perseguidor de la iglesia, como fue Saulo de Tarso, pero luego un encuentro con el Señor, él fue Pablo. Así, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir con estos ejemplos que tanto hombres como mujeres, que a Dios no le importa tu vida que estás llevando. Sí le importa que usted hoy pueda venir a Él
y ser un escogido de Dios. Dios te ama tanto, varón, te ama tanto, mujer, que Él no quiere que perezca. La palabra de Dios nos dice a través de la primera carta a los Corintios que lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Dios escogió lo necio para avergonzar a lo más fuerte de este mundo. El Señor escoge a personas como tú, como yo, que te estoy hablando, personas por lo cual nadie da nada, pero Dios, aun siendo nosotros inmerecedores de tanta gracia, de tanta misericordia, hoy nos ha levantado, y si no te levantó aún, hoy te levantará si tú estás dispuesto a servirle para hacer algo para su gloria. Hoy Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te está llamando a ti, varón, a ti, mujer. No importa tu condición, no importa cuánto pecado has cometido. Todos somos pecadores delante de Él, pero Dios te está escogiendo para que tú, a través de la mano de Dios, hagas grandes cosas. Y usted, aunque no lo crea, puede ser uno de ellos. Está en usted aceptar el desafío, está en usted aceptar el llamado, para que usted impacte a este mundo, para que deje una huella. Hoy Dios te está buscando, varón, a ti, te está buscando, mujer, a ti, porque Él tiene propósito, tiene planes para con tu vida. Ahora, si usted dice, yo no soy de la fe de usted, yo no soy cristiano evangélico, no importa. Noé no era un evangélico, Noé no era católico, Noé no era protestante, Noé no era de Mahoma ni de Confucio. Él era un hombre que buscaba, al ser dado gracia, hallar gracia delante de su Creador. Bendito sea su nombre hoy. Y Dios te está buscando a ti. No importa cuál es tu fe, lo importante es que usted tenga esa gracia y reciba el llamamiento de parte de Dios. Todas las revelaciones de Dios se producen en hombres y mujeres que están dispuestos a escuchar al Señor y hacer su voluntad. En este día, el gran pastor, mi Señor, quiere revelarte a usted, varón, a usted, mujer, su voluntad. Pero para ello usted debe escuchar y obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos y llevarlo a la práctica. Jesús dijo una vez, ellos sabrán que son mis seguidores porque ustedes van a hablar de mí, van a caminar como yo camino, van a hablar como yo he hablado. Por eso usted va a ser luz si sigue a la luz. De lo contrario, usted va a permanecer en las tinieblas. Bendito sea Dios en esta hora. Nada llama más la atención como construir un arca, un barco, en un lugar donde a su alrededor no había ríos, no había mares, no había océano. Nada llama más la atención como construir un gran barco, el arca de Noé en este caso, en una tierra seca. Y mucho más nos puede llamar la atención en ese tiempo que no llovía de arriba hacia abajo. Todo llama una atención. Hoy Dios está llamando su atención al mundo. ¿Cómo lo llama? Se ha multiplicado la maldad de los hombres. ¿Cómo llama la atención Dios? Hay incendio, hay maremoto, hay terremoto. La violencia se multiplica. Hay dos guerras. Tenemos la guerra en Medio Oriente. Tenemos la guerra más de 2 años entre los rusos y los ucranianos. Tenemos las guerras étnicas en Asia, en África. Tenemos hombres que están gobernando países con mano de hierro. Todo llama la atención. El amor de muchos se ha enfriado. Le han dado la espalda
al Señor. Ya los hermanos y las hermanas ya han dejado de congregarse, se quedan en su casa. Dice, estoy con Dios, Dios me habla. Eso es pecado, porque Dios instituyó una iglesia. Los primeros cristianos estaban en una casa donde era llamada iglesia. Busque la palabra de Dios, léala. En el Nuevo Testamento lo va a encontrar. Entonces, el libro de Hebreo no tendría que existir en la Biblia. Dice, muchos tienen por costumbre no congregarse, muchos tienen por costumbre dejando de congregarse. Después son como ese chico que vino con 2 pan y 5 peces a venderlo. Quizás vienen por el pan, por los peces a la iglesia, y una vez que ya están conformes, le dan la espalda al Señor. Fíjese si estuviéramos en la época de Noé. Muchos de nosotros estaríamos perdidos, pero Dios en esta hora es infinitamente misericordioso con tu vida y con la mía. Dice que cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, bendito sea Dios, no llovía de arriba hacia abajo. Dice la palabra de Dios que salía un vapor que regaba toda la tierra. Eso lo va a encontrar en Génesis capítulo 2 en adelante. Dice así, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Noé era un hombre de Dios que vivía en un mundo de aquel entonces tan lleno de violencia, corrupción, falsedad y mentira como nos toca vivir hoy a nosotros. Jesús dijo que cuando sean como los días de Noé, el Hijo del Hombre va a volver. La palabra de Dios se cumple. Aún su tilde se va a cumplir. Bendito sea su nombre. El diablo va a pasar, los demonios van a pasar, la tierra va a pasar, el sol va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque es la palabra que salió de la boca de Dios. Hay mucha gente que no cree en la palabra. No es mi problema es no creerlo, pero como yo creo, hablo sobre la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me enseña, me redarguye, me exhorta, me dice tenés que ir para allá, no para allá. O sea, la palabra de Dios me insta a vivir en este mundo de mentira, de falsedad, donde tu mejor amigo te clava un puñal, donde tu amiga habla mal de vos, pero la palabra de Dios es mi amigo. ¿Por qué? Porque Dios la hizo. Él la escribió, usó muchos hombres de diferentes tiempos, diferentes posiciones económicas, pero la palabra de Dios es una sola. La escribió el Espíritu Santo y hoy nos deleitamos porque es como más dulce que la miel. Lámpara a mis pies tu palabra, que lumbrera mi camino. La palabra de Dios te va a llevar a que lo conozca al autor, al que creó la palabra. La palabra de Dios te va a llevar a que usted tenga un encuentro con aquel que te tiene misericordia hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que Noé era un hombre dentro de todo justo, perfecto, entre sus contemporáneos, o sea, su generación de aquel entonces. Noé dice que andaba con Dios, como Noé caminó con Dios y fue llevado. El otro que fue llevado al cielo fue Elías. Solamente Dios le dio el privilegio a esos 2 hombres que no tuvieron muerte natural. Dios se los llevó. Y Noé andaba con Dios. Su fe en lo que el Señor hasta allí le había revelado era todo real. Dios te puede revelar muchas cosas a ti, varón, mujer, porque Dios no es hombre, Él es espíritu. Bendito sea Dios en esta hora. La maldad y la violencia en los días de Noé, como es ahora, por parte de los hombres, eran muy, muy grandes. Dios, nuestro creador, decidió destruir. Pronto va a destruir este mundo, pero todavía falta mucho. Dios está esperando que tú vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados, que vengas en una posición de humildad, de humillación. Dios, en los días de Noé,
tomó la decisión de destruir a toda la humanidad. ¿Mediante qué? Mediante un diluvio. Sin embargo, el Dios que alabamos es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Primero, Él advierte. Él no es un Dios malo como muchos lo tienen caratulado. Él es un Dios misericordioso, bondadoso. Él primero va a advertir con paciencia y amor. En su amor y misericordia, el Creador de todo nos da esa oportunidad para que tú y yo volvamos a Él. Dios en su gran amor y misericordia le da a Noé la gran tarea de construir, anunciar el arca. Hoy ese arca se llama Jesús. Dice que cuando Noé cumplió los 500 años, ya con 3 hijos, él empieza a construir el arca. Y cuando cumple la edad de 600 años, viene el diluvio. ¿Qué quiero decir con esto? Que le llevó a Noé junto a su familia durante 100 años, a nuestro tiempo, construir el arca. Pero mientras construía, la gente veía que él traía la madera, que lo iba formando. Lo hizo de 3 pisos, planta baja, primer piso y segundo. 3 pisos para dividir a los animales. Y Noé, seguramente como usted y como yo pensaba, cuántos hombres y mujeres van a entrar al arca. Pero lamentablemente entró solo Noé y su familia. En total 8. Y dice que mientras construía el arca, él anunciaba a la gente de aquel entonces. Él decía en su forma de hablar, de amonestar, decía: vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse, como hoy el Señor nos dice que anunciemos. Vuélvanse de sus malos caminos. La gente no cree que Cristo vuelve, pero yo te puedo asegurar que Él vuelve. Él vuelve. En una oportunidad Jesús llama a sus discípulos y se camina para ser levantado al Padre. Y estaban los discípulos y dice que de un momento dado Jesús se empieza a elevar para volver a su trono, a su gloria. Y aparecen 2 ángeles y le dice a los discípulos: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo que se está yendo, Él volverá. Todo el Nuevo Testamento, en cada carta, usted va a encontrar que Él vuelve. Los judíos esperaban al Mesías. El Mesías vino, nació en Belén, en un establo, olor a bosta que había entre los animales. Él, siendo rey, dejó su corona de rubíes, diademas, esmeralda, zafiro, todo lo que usted se pueda imaginar, lo más costoso que usted pueda haber escuchado o visto aquí en la tierra. Él lo dejó para que el hombre en su maldad le ponga una corona de espina. Él vino a nacer en un pesebre que era de piedra, pero él tenía, mejor dicho, él tiene un lugar de gloria. Él tenía que nacer para morir. Entonces se cumple la palabra. Él vino a poner su semilla, murió esa semilla, pero dio mucho fruto y lo sigue dando. Usted y hoy somos esa semilla que hemos salido, mejor dicho, de esta obra que hizo el Señor en su muerte y resurrección. Era necesario que el Cristo de la gloria muriese por todos los pecados del mundo. Era tanto la maldad en la época de Noé como lo sigue siendo hoy. Pero Dios, mi Señor, en la persona de su Hijo Jesús, Él ya pagó un precio de muerte. Él pagó un precio de cruz. Él estuvo colgado 6 horas en ese madero, con su espalda literalmente destruida de los 39 latigazos, que cada latigazo que le daban al Señor le arrancaban literalmente un pedazo de carne. Y con todo eso el hombre le puso 3 clavos, uno en cada mano y uno en
sus piernas. Pero ahí no estaba la maldad del hombre, sino que con una saeta le abrieron el costado. El diablo y los seres humanos de aquel entonces, como es hoy, se burlaban del Señor. Pero Él no bajó de esa cruz porque quería hacer en tu vida y en la mía, recogerte como en los días de Noé, para que tú no perezcas. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso cuando usted le avisa que en Cristo hay libertad, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay una nueva vida, el ser humano, hombre y mujer, se voltea, le da la espalda a su Creador y prefiere vivir en el anonimato, en los pecados, quieren vivir en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la obra que ellos llevan y lo hacen están en oscuridad y no quieren que sean descubiertas por el Señor. Pero por más que tú te escondas de Él, por más que tú guardes todo lo malo, Dios a través de sus ángeles te está anotando en el libro de las obras para en el juicio final presentarte tu película y decirte: naciste tal año, de tal papá, de tal mamá, y mira lo que hiciste. Te envié varias veces el mensaje como Noé, pero me diste la espalda. Dios ama a los que me aman. Dios no puede aceptar una persona que aquí en la tierra hace lo que quiere y después quiere ir al cielo. No sé si soy claro. Usted tiene que vivir en la tierra como para vivir en el cielo. Usted tiene que amar a su Salvador, hacer lo que Él hace. Usted no puede ser un corrupto, un sinvergüenza, un mentiroso, vivir en pecado y luego dice: voy al cielo. No, señor, no, señora. Estamos equivocados. Noé le predicó a la gente, no solamente construyendo el arca, sino diciéndole: viene un diluvio, viene un diluvio. Prepárense, entren en el arca. Hoy ese arca se llama Jesús. Él es mi arca en esta mañana. Él es tu arca en esta hora. Jesús tiene abiertos sus brazos para recogerte. No importa cómo te encuentres hoy, si sos sucia o sucio delante de Él. Él tiene el mejor jabón para blanquear tu inmundicia. El hijo pródigo estaba con Dios, vivía en la casa del Padre, pero un día se rebeló, le entró un espíritu y dijo: dame la parte que me corresponde y me voy. Malgastó todo. Pero lo que no sabía el hijo pródigo, que en ese país iba a venir una gran hambre. Quizás tú estás pasando hambre de la palabra de Dios, pero hay todavía esperanza. Mientras el arca esté abierto, porque va a llegar un momento que Dios va a cerrar el arca, como lo cerró en los días de Noé. Y cuando Dios cierra, ningún diablo, ningún hombre, ningún demonio, ninguna mujer lo puede abrir, porque Dios cerró. Ahora, si el diablo te cerró muchas puertas para que vayas hasta Jesús, Dios te va a abrir más puertas para que vengas a Él. Dios es perfecto en lo que hace. Bendito sea el Señor. Y Noé, mientras construía el arca, él hablaba: se viene un diluvio. Hoy nosotros estamos diciendo: Cristo viene. Como fueron los días de Noé, se daban en casamiento. Hoy se casan hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy hay todo a lo malo, hoy lo llaman bueno. Cada cual haga lo que quiera. Yo solamente hablo de que se viene juicio a este mundo. Yo no lo sé. Jesús no sabe. Los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles tampoco lo saben. Solamente el Padre. Cuando ese gran día se va a sonar la trompeta y va a venir por sus hijos, por sus hijas, y lo va a llevar a la morada celestial. Prepárate, como dice el libro de Amós, para tener un encuentro con tu Señor. En la segunda carta de Pedro dice: y tened, dice el apóstol Pedro, aquel que estuvo 3 años y medio con el Señor, que él no entendía nada porque no sabía leer, él era, en cuanto a las escrituras, nada, pero él estuvo con el mejor maestro, estuvo con el mejor pastor, y él le escribió luego a través de Marco, él escribió así: ten entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Todavía Dios tiene paciencia para con tu vida y la mía.
porque Él quiere que tu varón, tu mujer, amigo, amiga que estás del otro lado, no te pierdas. Fíjese cómo es el amor de Dios. Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el enemigo de nosotros, tenía la mejor casa de Dios, el mejor templo. Ahí tenía como hermano a los querubines, serafines, a los 24 ancianos, a los tenía al mejor pastor, mejor profeta, mejor evangelista, al propio Dios. Pero con todo eso, Satanás se perdió. Y lo triste es que él solo no se perdió, sino que convenció a la tercera parte de los ángeles que estaban en obediencia y los mintió. Él es el padre de las mentiras. No te deje mentir por esta sociedad. No te deje mentir por ningún hombre. Busca en la palabra de Dios, que es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es el único autorizado por Dios para llevarte al cielo. Entra hoy en el arca a través de Jesús. Dios es bueno en esta hora. El apóstol Pedro habla mucho de la paciencia de Dios que esperaba en los días de Noé. 100 años esperó. ¿Cuántos años lleva esperando tu paciencia y la mía? 2024 años, porque te recuerdo, antes de Cristo y después de Cristo, por si no lo sabía. Jesús marcó un antes y un después. Estamos en el año 2024. Después de 2 días, que un día para Dios son 1000 años. Después de 2 días, estamos en tiempo de gracia. Estamos viviendo en la gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino a través de Cristo. Y estamos esperando ese son de la trompeta. Créelo o no lo crea. Yo sigo siendo el que soy. Dios sigue siendo en su trono lo mismo. Esto es para el que cree, todo le es posible. Una vez Jesús le dijo a Marta, le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque su hermano Lázaro hacía 4 días que estaba en una tumba todo podrido. Pero Jesús llegó y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió, el que estaba muerto salió vivo. Es necesario escuchar la voz de Dios en estos tiempos. Desgraciadamente, tanto en los días de Noé como los días que estamos viviendo hoy, nada ha cambiado. Vivió Noé en una época muy difícil. La humanidad de aquellos tiempos se olvidaron de Dios, del Dios creador, del Dios eterno, y se volvieron ¿a qué? A lo que Dios odia, la idolatría. Todo lo que en tu corazón no está primero Dios es idolatría. Llame como lo llame. Si en tu corazón no está primero el Señor y está otra cosa, como el fútbol, el boxeo, usted sabe, es idolatría. ¿Por qué? Porque en tu corazón está ocupando primero a esa cosa y no a tu Creador. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. Primero Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es y fue y será la gran debilidad del hombre, tanto en los días de Noé como en estos días que estamos viviendo? Es la idolatría. Hoy el ser humano idolatra tanto su coche, su trabajo. Hay creyentes que se pasan más trabajando y no van a la iglesia. Y dice, Dios me bendijo con un trabajo. Sí, Dios te bendijo con un trabajo, pero no dejes de congregarte, porque así como tener un trabajo lo podés perder. Dios es celoso de su obra. Él es amor, no lo dudo. Por amor Él sigue conquistando al mundo, en este caso al hombre y a la mujer. Por eso la palabra de Dios dice que los pensamientos de los hombres en la época de Noé, como lo es hoy, era continuamente dañar al prójimo, hacer la maldad, matar, robar, homicidio, femicidio. Es tanto la maldad del hombre que ya llegó a la presencia de Dios. Es terrible lo que estamos pasando, pero Dios todavía tiene paciencia, como dice Pedro, porque está esperando que se arrepientan de sus malos caminos, que se arrepienta de su maldad. Hoy nuestra sociedad está infectada
devastada por lo mismo que estaba en los días de Noé. La historia vuelve a repetirse. Por eso dice la Biblia, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente ¿qué? Hacer el mal. Jeremías dijo en su libro que lleva su nombre, engañoso y perverso es el corazón. Tengamos cuidado de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Si tu tesoro está en la money, si tu tesoro está en una idolatría, si tu tesoro está en ser más que fulano o mengano, quiere decir que tenés avaricia, que tenés lo único que te interesa es lo que es este mundo. O sea, estás viviendo para este mundo. Y Dios dice, estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Dios dice, está en este mundo, trabajá para mí, porque tenés años de vida junto a mí, allá en el paraíso. Aquí estamos de paso. Esto es temporal. Tu vida más de 90, 100 años no va a pasar. Vas a morir. Va a llegar el día que vas a morir. Pero si estás en Cristo, has ganado vida. Si estás en Cristo, vas a morar por los siglos de los siglos y de los siglos, como es mi Señor. Él no tiene edad. Él no tiene 33 años, como muchos dicen. A los 33 años mataron a Cristo. Él murió humanamente, pero Él sigue siendo Dios. A Felipe, cuando le dijo, muéstranos al Padre, el Señor le dice a Felipe, uno de sus discípulos, llevamos más de 2 o 3 años juntos, Felipe, y todavía no viste al Padre. Yo y mi Padre somos uno. La naturaleza de Dios es perfecta. Dios es bueno en esta hora. Él quiere que tú vengas a Él tal como está, que te arrepientas de tus pecados, que dejes esos caminos malos y perversos, porque te va a alcanzar una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Que vas a vivir en la eternidad, donde los gusanos de ellos no mueren, donde el fuego no se apaga por los siglos de los siglos. Y Dios no quiere eso. Dios no hizo el infierno para el humano, lo hizo para Satanás, que se burló de él, lo hizo para los demonios, que fueron engañados por Satanás. El ser humano fue hecho para vivir eternamente con el Señor. No te asuste, tengo que hablar como es. No puedo engañar al mundo. Este video no sale solo aquí en Merlo, sale en todo el planeta de habla hispana. Gracias a Dios tengo hermanos y hermanas que lo van pasando y el mensaje rota por todo el mundo. No puedo mentirle a la gente. Dios es amor, Dios es misericordia y hoy te está buscando para darte una nueva vida. Quizás hoy estás pasando por un mal momento porque somos humanos, somos carne, somos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero con todo eso Dios te ama igual. Él quiere que tú marque, como dije al principio, que dejes una huella, que deje una huella como Noé. Hoy estamos en el año 2024 y la historia de Noé pasó hace más de 6.000 años. Estamos en el 2024 y seguimos hablando y seguiremos hablando de la palabra de Dios. El versículo 6 de este Génesis 6, que abrí el mensaje hoy, dice que el Señor se arrepintió. Escuche bien esta palabra porque se lo voy a aclarar. Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Está quizás mal traducida, pero se lo voy a dejar claro hoy. Dice que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Dios nunca se arrepiente. Y dice que le dolió en su corazón. ¿Qué quiere decir arrepentirse? ¿Qué quiso decir Dios en su palabra cuando se arrepintió en haber creado la humanidad? Se arrepintió en este sentido, en reconocer que había cometido un error. No, la respuesta es no. Dios dice en el libro de Samuel que no cambia su parecer. Él es ayer, hoy, siempre. Dios no se ha mudado.
La palabra está como al principio. El hombre cambia, la mujer cambia. Lamentablemente muchos cambian para peor y otros para mejor, pero hay un cambio. A lo que Dios le produce, lo que quiso decir, se entristeció en el dolor de la gente de aquel entonces que eligió el pecado, eligió la maldad, eligió la idolatría y eligió la muerte. Usted sabe que la paga del pecado es muerte. Por eso Dios se entristeció en el dolor. Él no se arrepintió de lo que hizo. Jamás Dios se va a arrepentir de lo que Él hace, porque Él es Dios. Usted no le puede pedirle nada a Dios, porque Él y te saca de este mundo. Pero Dios no es así. Dios es amor, Dios es misericordia, y está esperando que usted lo elija para vivir eternamente con Él. Dios anhela que usted viva para Él. Dios desea en su corazón que usted lo siga. Usted a Dios no lo vio, como yo tampoco, pero Jesús se mostró para decir que hay un camino, hay una verdad, hay una vida. En una oportunidad estaba un ciego en la entrada de la ciudad de la segunda Jericó. Jesús tenía que salvar 2 personas, pero estaba yendo a la muerte. Se dirigía a Jerusalén. Y dice que pasa con su comitiva y había una persona al costado del camino. No estaba en el camino. Hoy hay muchos creyentes que no están en el camino. Están ciegos y al costado del camino. Pero es creyente. Este hombre era creyente. Y dice que pregunta, porque él era ciego, no veía. ¿Qué está pasando? ¿Quién está pasando? Y le dicen, está pasando Jesús, el Nazareno, el carpintero de Galilea. Y empezó a gritar este hombre, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía él que era el hijo de David? Y los que iban al lado no sabían. Hay muchos que van a la iglesia y no saben que en la casa de Dios está el hijo de David. Muchos van ciegos, están ciegos en la iglesia, pero hay otro que viene por primera vez y empieza a clamar, y Dios se detiene por esa persona, porque le tiene amor, le tiene misericordia. Y dice que Dios se paró, en este caso el Señor Jesús, que es Dios, Él y el Padre son uno solo. Se paró y lo mandó a llamar. Y dice que Él, dejando su capa, simbólicamente la capa era toda su vida. Yo no sé cuál es tu vida hoy, varón, para ir terminando. ¿Cuál es tu capa que te detiene para ir corriendo a Jesús? ¿Cuál es tu posición hoy? ¿Sos rico o sos pobre? Ambos van a ir a la tumba, al mismo hoyo. No te vas a llevar nada, porque viniste desnudo y volvés desnudo. Por más Ferrari, por más chalet, por más yate, por más viaje que haya tenido, por más dinero que tengas, te vas a morir. Literalmente vas a morir y vas a ir en un hoyo. En 2 o 3 días los gusanos se hacen un festival con tu cuerpo. El pobre, por más orgulloso, soberbio, pobre en espíritu, como usted quiera estar, te vas a morir. Vas a ir también al hoyo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que no somos nada delante de Dios, pero con Dios somos mucho. Noé no era nada, pero fue hallado gracia delante de Dios y Dios lo usó. Dios te quiere usar, no importa tu posición, no importa tu economía. Deja esa capa y vete a Jesús. Deja lo que te detiene. Quizá te está deteniendo tu familia, te está deteniendo, ay, ¿qué dirán mis amigos? Te está deteniendo tus padres que no son creyentes. Pero todo lo que tú estás sembrando ahora, lo vas a cosechar. Está escrito. Jesús sembró amor. ¿Qué está cosechando? Amor. Así que si vos estás sembrando violencia, corrupción, pecado, inmoralidad, vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es tan clara como el agua. La palabra de Dios se cumple. Pero Dios hoy quiere salvarte a ti, varón, salvarte a ti, mujer, salvarte a ti, hermano, salvarte a ti, hermana. Hoy
Estamos pareciera en la iglesia de la Odisea, donde no hay amor por el Señor. La mayoría están tibios o están fríos. Entonces Dios, ¿qué hace? Te va a vomitar. Dios no quiere vomitarte de su boca. Él quiere que tú seas un hombre y una mujer de Dios. Dios en esta hora quiere que tú halles gracia como quien te habla delante de Él. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el manual de vida que dejó para el ser humano. Acá no somos ni islámicos, ni musulmanes, ni mahometanos. Somos de Cristo. Cristo es el cristianismo. Cristo marcó un antes y un después. Cristo, los primeros cristianos eran judíos. Ayer me preguntaron y se sorprendieron, ¿Jesús era judío? Claro que sí. Viene de la tribu de Judá. Viene de la descendencia del rey David. Viene de uno de los hijos de Jacob llamado Judá. Dios es judío. Así que tengamos cuidado con lo que opinamos, con lo que decimos, que pensamos sobre la vida de Jesús o sobre su pueblo, los judíos. Todo se está notando y llegará el día que se van a abrir los libros, el libro de las obras y el libro de la vida. El que fue inscrito en el libro de la vida va a pasar a la eternidad porque tu nombre está escrito. El que no fue hallado en el libro de la vida va a ser condenado. Pero antes de condenarte se te va a leer en el otro libro llamado de las obras. Y usted dice, ¿dónde está eso? Léalo, está en el Apocalipsis, el último libro que a muchos le dan miedo. No te tiene que dar miedo. El Apocalipsis es la revelación de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Que Dios te bendiga donde te encuentres y que la paz de Dios gobierne tu vida. Vamos a orar para cerrar esto. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he aquí, Señor, pongo en tus manos los que han escuchado el mensaje. Sea hombre, sea mujer, sea hermano, sea hermana, sea siervo o no lo sea. Pongo en tus manos para que ellos puedan hacer un clic en esta hora, Señor, a ver por qué camino están transitando. A veces los caminos del hombre le parecen a cada uno derechos, pero su fin es de muerte. Ayúdalo, Señor, para que vayan por el camino angosto con algo feliz al final. Señor, te alabo en esta hora y te bendigo y te pido por mis amigos y hermanos que han escuchado el mensaje y lo que van a escuchar después, que sea de bendición para sus vidas. Comparta este mensaje. Quizá a usted no le gustó, pero comparta. Mañana viene un pastor a la congregación donde estoy pastoreando. Este pastor fue el que me ungió a mí hace como 4 años y lo invité para que venga a dar el mensaje. Así que están invitados la gente de aquí de la zona oeste, los de Merlo, Padua, Ituzaingó, Libertad, lo que quieran. En Fray Luis Beltrán y Magallanes, esto es Merlo Sur, barrio La Blanquita. A partir de las 10 de la mañana estamos ahí compartiendo con el siervo de Dios que nos visita la palabra de Dios. Yo quiero escuchar mensaje también. Quiero ser lleno de Dios también. Uno da, pero necesita recibir también. Si bien Dios es el que me sostiene, pero necesito también escuchar palabras de Dios. Que Dios te bendiga y los espero mañana. Suscríbase a mi canal de YouTube, me va a encontrar como Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí me va a encontrar Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí hay más de 200 mensajes, más el de hoy que se suma. Suscríbase, es gratis, nadie le cobra nada. Y así ayuda para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que Dios te bendiga, que tengan un excelente sábado. Mañana los espero a partir de las 10 de la mañana con la congregación. Paz del Señor, buen sábado.